¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos un partido interesantísimo de la Copa del Rey que tiene cuartos de final con un partidazo. Un partidazo. Bienvenidos primero a mi canal, bienvenidos a mis suscriptores y también a los nuevos que están mirando este canal. Espero que se suscriban, que les guste el material que tenemos. Así que bueno, voy a hacer un pronóstico de este partido interesantísimo que les estaba comentando, que es el Real Madrid contra el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey. Este partido se va a jugar el jueves 26 de enero a las 17 horas de horario argentino en el Estadio Santiago Bernabéu. Es un partido que ha despertado muchísima expectativa por el momento del Madrid, también por el momento del Atlético, pero más porque el Madrid arrancó mal esta temporada, ¿no? Al perder con el Barcelona, también la Supercopa, y bueno, está bastante complicado el tema del Madrid. Pero vamos a ver cómo va a reaccionar este partido. También el Atlético se juega mucho, así que es un partido que despertó interés, y para eso estamos acá haciendo un pronóstico de este partido. Así que vamos a hacer un pronóstico para este gran partido que tenemos por delante entre el Real de Madrid y el Atlético de Madrid, un clásico para estos cuartos de final de la Copa del Rey. Hay muy buenos jugadores de los dos lados, hay algunas incertidumbres con algunos fichajes. El Madrid viene de haber tenido algunas lesiones también y terminó ganando de una manera un poco dudosa el fin de semana. Sin embargo, el Atlético ganó con bastante comodidad por goleada, así que hubo diferencia entre los dos equipos, pero ya saben que el Madrid jugando finales es otra cosa, el Real y el Atlético también. Es un equipo con garra, es un equipo que siempre te puede hacer las cosas complicadas. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca en este pronóstico del partido entre el Real de Madrid y el Atlético de Madrid. Así que tenemos ya dispuesto todo. Ya saben, esta es la carta identificatoria. Tenemos al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Carta identificatoria del Real Madrid. El Sol. El Sol es una carta de poder, es una carta de convicción y sobre todo es una carta de energía, de alguien que está por encima, como el caso del Real Madrid en cuanto a su plantilla y en cuanto a sus títulos. Así que sale convencido de que es el Real Madrid. Esa sería su posición respecto al partido antes de ser jugado, en el momento de entrar a la cancha. Vamos a ver el Atlético. El Atlético de Madrid, por algún inconveniente, por alguna cosa que podría pasar en el plantel, entra muy mal. Entra con la carta de la Torre, perdido de confianza, no me parece, pero bueno, es lo que me sale, así que yo lo voy a respetar. Y me sale muy mal barajado con respecto al partido, no sale muy positivo. Así que vamos a ver cómo va a ir este encuentro. La carta del Real Madrid es el Mago. La carta del Atlético es la Justicia. Carta del Real Madrid es el Ermitaño. Carta del Atlético es el Hierofante. Carta del Real Madrid es los Amantes. Carta para el Atlético es la Muerte. Carta del Real Madrid es la Templanza y carta del Atlético es el Carro del Triunfo. Así que bueno, vamos a analizar un poco este partido. Vamos a ver, el Real Madrid ingresa al terreno de juego con la carta del Sol, con una carta absolutamente ganadora que representa muy bien al Real Madrid. Así que bueno, es la carta del Sol, se sabe un ganador de finales, se sabe un equipo que siempre juega y que siempre termina sorprendiendo. El Atlético de Madrid, con Diego Simeone, entra un poco mal a la cancha. No desconozco el motivo por el que entran tan poco motivados, pero no están muy bien predispuestos. Hay algo en el equipo que no funcionó, alguna cuestión interna que se va a notar en el terreno de juego. Eso es lo que sale acá. Arranca el partido y arranca mejor el Madrid. Arranca con el Mago, tiene todas las posibilidades, juega bien en todas las líneas, intenta recuperar el balón en el medio campo, intenta distribuirlo y de alguna manera el Atlético de Madrid lo que busca es la justicia, o sea, no ganar de alguna manera esas pelotas, disputarlas,
pero pone un esfuerzo muy grande y le cuesta mucho lograrlo. El Real Madrid después trabaja sobre el tiempo, en la segunda parte del primer tiempo, empieza a trabajar sobre lo que es los tiempos de juego. Maneja los tiempos, está tranquilo, hace los laterales demorando, trata de salir rápido cuando hay que salir rápido, demora la pelota, también le entrega la pelota al Madrid para generar errores, pero no termina concretando nada. Y el Madrid intenta aplicar, el Atlético de Madrid, porque termino confundido, si no. El Atlético de Madrid intenta imponer cierta sabiduría de juego, cierto estilo que ya le conocemos sobre el juego del Madrid, que solo hace un poco de tiempo. Incluso parece hasta que el Madrid está mereciendo mucho más de lo que tiene. Eso por la Carta de la Justicia, lo que había generado aún cuando el juego lo dominaba el Madrid. Así que así tenemos el partido del primer tiempo. Según mis cartas, no habría goles. Esto recuerden que puede variar. Yo les digo siempre lo mismo y se lo recalco. El tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Estas son las tendencias dominantes del partido y es lo que estamos viendo acá, pero no tiene por qué ocurrir exactamente como está acá. Puede fallar también, pero bueno, estos son los elementos que tenemos a unos días del partido, ¿no? O sea, hoy estamos a martes y el partido es el jueves, así que esto es lo que habría hoy. Tal vez este problema en el Atlético se esté provocando en el día de hoy o mañana, no lo sé, pero va a entrar con algún problema. Siguiendo con el partido, en el segundo tiempo, ahí es donde el Madrid sale con la cuestión de los amantes, con la carta de los amantes, que es una carta que significa el amor por la camiseta. Es lo que se les recalcó en el entretiempo, es lo que se les dijo, ustedes tienen que salir a ganar, son el Real Madrid, tienen esa camiseta, tienen que amar esa camiseta y demostrar que son jugadores del Real Madrid. Así que eso es lo que pasa, con eso salen los jugadores a jugar, y acá hay un intento de cambio que hacen en el juego en el Atlético de Madrid. No sé si es un cambio de Simeone o es algún cambio en el juego que vienen a plantear en el segundo tiempo que sale muy mal y el Madrid termina convirtiendo. Esto es lo que pasa acá. Podría ser también alguna sanción, la verdad que no tengo un dato para verificarlo y lo que más me importa es saber quién va a obtener ventaja. Así que la ventaja es para el Real Madrid, 1-0 para el Real Madrid contra el Atlético. A partir de ahí impone su juego y demuestra quién es en la cancha. Demuestra el juego del Madrid sólido, contundente y con jugadores que dan todo dentro del terreno de juego. A partir de ahí comienza la paciencia con la resistencia del Madrid. Tratan de manejar el partido, tratan de ser tenaces en la marca, tratan de recuperar, juega bien el mediocampo que no estaba rindiendo tan bien estos últimos partidos y con eso logran coronar una cierta tranquilidad en el juego. Parece muy difícil, realmente el Atlético termina dando todo con el carro del triunfo, busca ganar, esta carta por sí misma sería ganadora, merece ganar incluso, merece empatar y hasta tal vez colocar un segundo gol, pero no lo consigue y el Madrid se lleva a este derbi por 1-0. Con la diferencia mínima puede haber algún gol más, tal vez un 2-1, pero hay un gol de diferencia entre el Madrid y el Atlético y es a favor del Real de Madrid. Así que ganador el Real Madrid en este partido contra el Atlético de Madrid de Simeone y es el que pasa a la siguiente ronda de esta entusiasmadora Copa del Rey. Así que muchas gracias por ver mi video. Les comento que se pueden suscribir si quieren. También hay en algún lugar un CBU donde pueden hacer donaciones para el canal. Y si les gustó pongan like y coméntenme cómo va a ser para ustedes este gran encuentro de fútbol. Muchas gracias y que tengan un excelente día.